Hola, mi nombre es Ian Nicolás Leal Trujillo, soy estudiante de la Universidad Surcolombiana del Huila. En este momento estoy cursando segundo semestre de Psicología. El día de hoy les voy a exponer las teorías psicoanalíticas de la personalidad. Para esta exposición nos ayudaremos de este mapa conceptual que están viendo en este momento y empecemos. Las teorías psicoanalíticas de la personalidad hacen hincapié en la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas. Suponen que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general, durante la niñez. La evidencia que respalda estas formulaciones proviene en su mayor parte de entrevistas clínicas. El análisis de estas teorías psicodinámicas examina las ideas de Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Representante: Sigmund Freud. Nació en 1856 y murió en 1939. Nació en Moravia. Su padre fue un comerciante de lana con una mente muy aguda y un buen sentido del humor. Su madre era una mujer muy activa. Sigmund estudió biología y medicina, especializándose en neurología. En 1885 viaja a París para completar sus estudios. Allí trabaja a las órdenes de un médico bastante innovador llamado Charcot. Charcot pensaba que algunas enfermedades mentales no tenían una causa orgánica sino psicológica, y se mostraba interesado en la utilización de la hipnosis como método terapéutico. Con Charcot, Freud inicia en el estudio de la histeria y en la aplicación de la hipnosis como terapia. Algunas de estas experiencias llevan a Freud a postular la existencia de motivaciones que dirigen nuestros actos pese a ser desconocidos para nosotros. Bueno, y de aquí seguimos con los actos fallidos. El término acto fallido fue introducido por Sigmund Freud. Se llama acto fallido o desliz freudiano a aquel acto que manifiesta una forma de expresión diferente y aún contraria a la intención original del sujeto. Son fundamentalmente equivocaciones orales y los olvidos momentáneos. Podríamos preguntarnos qué es lo que está ocasionando este cortocircuito interno o externo. La respuesta, según lo que Freud estudió, era que de alguna manera ese decir o hacer entraba en conflicto o interfería con algún deseo o cadena de pensamientos inconscientes, por supuesto equivocaciones orales o olvidos momentáneos. Bueno, y seguimos con los complejos. El complejo de Edipo es para Freud el fenómeno crucial de la sexualidad en la primera infancia. Tanto el niño como la niña tienen como primer objeto de amor a la madre. Freud observa huellas del Edipo en la búsqueda, por parte de algunos hombres, de mujeres con características similares a la madre. La elección de objeto amoroso obedece a razones inconscientes que datan de la primera infancia. El complejo de Electra. Complejo de Electra es el término para designar la contrapartida femenina del complejo de Edipo. Consiste en una atracción afectiva de la niña en la figura del padre. El complejo de Electra es algo muy común a todas las niñas en algún momento de la infancia, aunque en algunas ocasiones va más allá. La fijación afectiva o enamoramiento hacia el padre puede generar una situación de rivalidad con la madre. Se supone que es una dinámica normal en el desarrollo de las pequeñas que puede observarse a partir de los 3 años y que en un plazo de 2 años suele resolverse de forma natural. El aparato psíquico. La primera tópica del aparato psíquico. En 1915, Freud propone la presencia de 3 instancias psíquicas. El primero sería el sistema consciente. Cuando se habla de conciencia, todo el mundo sabe inmediatamente por experiencia de que se trata de la conciencia que está más asociada a la percepción y cumple una función selectiva, recibiendo y filtrando los estímulos provenientes tanto del mundo exterior como del interior. De toda la información que se ofrece a nuestra percepción, somos conscientes momentáneamente de ciertos elementos y de otros no.
El segundo sería el sistema preconsciente. Es una instancia cuyos contenidos no están en la conciencia, pero son susceptibles a acceder a ella. Por ejemplo, mientras escribo este texto, alguien me interrumpe y me pregunta cuál es mi ópera favorita. Accederán a mi conciencia contenidos que hasta hace un momento no estaban en ella. Aparecerán nombres de óperas, la representación de la música. Todo lo referente a esta ópera no estaba en mi conciencia mientras estaba escribiendo sobre psicoanálisis, pero ante la pregunta, esta información pasa sin problemas a la conciencia. El segundo sería el sistema inconsciente. El tercero, perdón. Constituye el gran descubrimiento freudiano. El inconsciente es un sistema psíquico cuyos contenidos no tienen acceso a la conciencia, al menos no fácilmente, porque han sido reprimidos y encuentran una resistencia cada vez que intentan acceder a la conciencia. Estos contenidos inconscientes son representantes de las pulsaciones que tienen vedado al acceso al sistema preconsciente. En 1923, en su obra El, Yo y el Ello, Freud expone su segunda hipótesis estructural acerca del psiquismo, en la cual presenta también tres instancias. La primera sería el ello. Es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por pulsaciones primitivas, relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. El segundo sería el superyo. Se forma por la interiorización de las exigencias y prohibiciones parentales. Su tarea es comparable a la de un juez respecto al yo. Son funciones del superyo, la conciencia moral, la autoobservación y la formación de ideales. El superyo es el asiento de los valores, la discriminación entre lo que está bien y lo que está mal. Y la última sería el yo. El yo tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y las demandas del ello con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del superyo. El yo evoluciona según la edad y sus distintas exigencias del ello, actuando como intermediario contra el mundo externo. El yo sigue al principio de realidad, satisfaciendo los impulsos del ello de una manera apropiada. Seguiríamos con la teoría psicoanalítica del desarrollo psicosexual. El desarrollo de la personalidad consiste en el desenvolvimiento o despliegue de los instintos sexuales. Al principio, esos instintos están desplegados, pero gradualmente se integran y se centran en el acto sexual maduro, con base en las zonas del cuerpo que se vuelven focos de placer sexual. Freud definió sus etapas: oral, anal, fálica y genital. Bueno, y aquí continuaríamos con el otro representante, que sería Alfred Adler. Él era el segundo varón de 3 niños, fruto de un matrimonio de un comerciante judío de granos y su mujer. De niño, Alfred padeció de raquitismo, lo que le mantuvo impedido de andar hasta los 4 años. A los 5 casi muere de neumonía. Fue a esta edad cuando decidió que de mayor sería médico. Recibió su título de médico de la Universidad de Viena en 1895 y se casó en 1897. La teoría de Alfred Adler postula una única pulsión o fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias. Pulsión agresiva, compensación o afán de superación. La psicología individual de Alfred Adler. Él dice que es una psicología social que se basa en el interés social, el yo contigo. Somos seres orientados a una meta, somos guiados por un finalismo ficticio. Luchamos por alcanzar una superioridad y nuestra condición implica un sentimiento de inferioridad. El puente entre la inferioridad y la superioridad es la compensación.
Adler creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y de progresar en vida, de reducir sus problemas y con el tiempo de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. La teoría de Adler, en contraste con las teorías de Freud y Jung, pone un énfasis a la lucha del consciente de los individuos por mejorar sus vidas. Y culminaríamos con la psicología analítica de Carl Gustav Jung. En 1907, Jung conoce a Freud, convirtiéndose en estrecho colaborador del mismo, constituyéndose de este modo el primer contacto entre psicoanálisis y ambiente universitario. Sigmund, en 1909, renuncia a la carrera académica para dedicarse totalmente a la investigación psicológica. 2 años después será nombrado presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, pero la publicación en 1912 de la primera edición de su obra de Símbolos de Transformación, en la fórmula de una teoría del líbido que se aleja de la psicoanalítica, le lleva a la ruptura con Freud y la elaboración de su propio sistema, la llamada psicología analítica, Símbolos de Transformación, Carl Jung. Y los principios generales de la psicología analítica serían los opuestos y la autorregulación de la psique. La psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que genera tensiones, las cuales al resolverse producen un desarrollo en el individuo. Jung estaba convencido de asimismo que la psique es un sistema autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio entre tendencias opuestas. Aquí daríamos por finalizada esta exposición. Muchas gracias por su atención.